Bien, estamos con Julio Bárbaro, que fue funcionario de este gobierno en la presidencia de Néstor Kirchner, y ahora ya hace un tiempo, por lo menos por sus declaraciones, se lo escucha relativamente crítico, ¿no?, de la política oficial. No sé si es una relativo te lo agradezco. Sí, sí, sí. No, me parece que el kirchnerismo tuvo la pretensión de ser un camino que superara la vieja política. Ya lo había tenido el menemismo. Es una tentación muy grande, ¿no? Incluso Alfonsín también con el tercer movimiento. Y también Alfonsín, pero menos, pero lo tuvo. Claro, es la tentación que al querer ser eterno, Dios te suele recordar que sos momentáneo. Y entonces se da lo que se está dando. El menemismo terminó sin pena ni gloria. Y el kirchnerismo va a terminar igual. Cuando viene Capitanich, cuando vos ves página 12, carta abierta, todo esto que era pseudo revolucionario o que tenía una historia de izquierda, no coincide con esto. El relato progresista se agotó. Entonces aparece Scioli y lo pone a Granado. ¿Y qué dice carta abierta? ¿No? Todos los muchachos, Berbisky. Nada, hacen silencio como distraídos. Bueno, sí hubo algunas críticas respecto de la designación de Milani al frente del Ejército, que va a volver a discutirse ahora por estos días. Y críticas cuando no dieron más. Ya cuando era un papelón salieron y levantaron el dedo, pero no porque haya estado en su esencia, ¿no? Lo de Milani salió la oposición, lo dejó desnudo. Claro. Y Julio, recién comparaba esto con el menemismo. ¿Va a pasar lo mismo que pasó en el menemismo, que cuando se terminó saltaron todos con una garrocha y quedó en un primer momento cierta segunda línea y después se olvidaron todos de que fueron menemistas? Empezando, digamos, por la gran mayoría de los miembros de este gobierno, ¿no? Está a la vista. No tengo que contarlo yo. Digo, cuando Pichetto dice voto, ¿no?, por orden, pero claro, cuando, digamos, cuando sale una fórmula Scioli-Pichetto, cuando se abraza Massa con Insaurralde, ese abrazo que sale, que es lo que Kunkel dice, es la farándula, lo que tiene los votos son la farándula. Claro. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué será la burocracia se enfrenta con el votante ya? Entonces, ese voto es, señores, no le tenemos miedo a Stalin, se acabó el stalinismo en Argentina. Y eso es, se va ampliando la libertad. ¿Y esto en qué desemboca, digamos? ¿Qué puede pasar en 2015? Yo creo que, ¿qué es el kirchnerismo? Una idea de una secta que le quiere imponer al resto la idea de que ustedes son el pasado, el futuro somos nosotros. ¿Y ahora qué pasó? El pasado es el kirchnerismo. El futuro es los socialistas de Wiener, los radicales, de Cobos o de Sanz, es Massa, es Macri, es de la Sota. O sea, que ellos que quisieron ser el futuro se han convertido en los derrotados. Y cuando vos, digo, ¿qué fue Menem y Kirchner? Dos personalismos exacerbados. ¿Qué viene? Para mí viene la necesidad de que entre Scioli, si sale, y si no, pero entre Macri, Wiener, de la Sota, Massa, Sanz, Cobos, se dé un acuerdo de políticas de Estado. Lo que destruyó el kirchnerismo, debido va a quedar en la historia de Argentina como un demoledor. Desde los ferrocarriles a la energía, lo que tocó lo destruyó. El tema es que usted, Julio, me decía, bien caracterizados, ¿no?, tanto a Menem como a Kirchner, como muy personalistas, y cuando justamente la salida de Menem se hizo por un presidente con una personalidad más tibia, con cierta, si se quiere, personalidad más leve, y la verdad que no fue buena la experiencia, pero justamente también tratando de consensuar políticas entre grupos muy diversos que a la primera de cambio reventaron como el agua y el aceite. De la Rúa y Chacho no servían, digamos, eran inútiles no por lo que expresaban, sino por lo que eran. Es decir, la alianza era importante. Sobre dos personajes esencialmente débiles era un fracaso. Lo cual es como cuando vos te divorciás, decís odio al género femenino, no, o al masculino. Digo, es decir, es un fracaso no implica la muerte. Es decir, la Argentina necesita políticas de Estado y la política de Estado la tienen que hacer todos juntos. Más allá del diálogo entre el progresismo de Chacho, que no expresaba nada, y de la Rúa, que era lo más débil del radicalismo. Mucho más allá. Por eso digo, ahí tiene que estar de la Sota y ahí tiene que estar Macri, en esa mesa. Y días pasados, cuando invita al club político, están todos. Y eso ya es un paso frente al odio
del kirchnerismo tiene que venir la unidad nacional, que fue lo que planteó Perón, lo que planteó Balbín y lo que planteó Frondizi. Digamos, cuando vos vas a la esencia del pensamiento, lo que transciende la voluntad de unidad. Entonces, Ernesto Laclau, con esto de fracturemos que va bien, construyó una secta. Y hoy la secta se disuelve, porque aparece Granado y carta abierta, digo, se divide el resto de izquierda de lo que viene del peronismo. Capitanich es del peronismo, no es el progresismo. ¿Y Capitanich puede sumarse a la pelea para 2015 con cierto aval de algún kirchnerismo residual que quede, más un peronismo, sobre todo peronismo del interior, la Liga de Gobernadores? La Liga de Gobernadores existe más, por eso salieron los intendentes. Los intendentes son el resultado de la debilidad de los gobernadores. Porque además, fíjate que el peronismo se convierte en... se refugia en el margen de la sociedad. Pero le queda los intendentes... Ifrán, le queda Zamora, provincias que no son provincias. Los intendentes, digamos, todavía no tienen senadores, a diferencia de... Sí, pero los gobernadores, el peronismo pierde Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Ya está. Sí. Digo, ¿dónde se refugia? En cosas que... Lo que pasa es que, por ejemplo, Córdoba es raro decir la pierde el peronismo, porque uno cree que de la Sota va a seguir manteniendo... El kirchnerismo. De la Sota es el peronismo en serio. Pero, digo, es el único que puede ganar Córdoba como peronista. Pero cuando vos vas a lo de fondo, el progresismo del gobierno se refugia en la provincia del atraso. Totalmente atraso. Esto que vos me decías de Zamora, cuando vos analizás Santiago del Estero, es una provincia inviable. ¿Cómo es inviable? La dependencia del Estado es tal que quien gobierna es dueño de la... No hay democracia. Donde no hay democracia, no hay estructura provincial. Es un feudo. ¿Cómo es Ifrán? Vos lo ves a Ifrán y te da vergüenza. Yo como argentino, a mí Ifrán me da vergüenza. Figuro, lo ve el mundo y dice, mirá qué atraso. No es para nosotros. Quisimos ser una sociedad... ¿Cómo hace Infran para mantenerse tantos años al frente del Ejecutivo Provincial, ya sea como gobernador, vicegobernador? No, la verdad que la última vez que fui fue en los 90, a principios Yo fui 2 veces y a los 10 minutos me decía uno, dice el gobernador, ¿por qué no lo va a saludar? Tiene 3 cuadras. Formosa es una estancia ampliada. Entonces está la dependencia del Estado, que le pega la nata, realmente le pega, porque yo fui eso. Ifrán es lo retrógrado, en la medianía, pero el gobierno, en ese sentido, es Santa Cruz. ¿Qué es Santa Cruz? Una provincia en la cual quisieron ser la única opción y la perdieron. Entonces, en ese sentido, van retrocediendo. Entonces, ¿qué es Tucumán? Los alperovis son el atraso. Como es Vudú, cuando vos ves a Vudú, eso es el kirchnerismo. No tenés más nada que decir. Después si carta abierta te escribe sobre Heidegger y que Hegel y cualquier pavada. No está ahí, señor, no me cuente más nada. ¿Por qué me pone a Vudú y a la Rojés y me canta la revolución? Con Cristóbal López, Lázaro Báez. Digo, me tomaron de idiota. El poder real es de Vido y Echegaray. No es el relato. Digamos, llama mucho la atención que dentro de este relato se magnifica el combate a las corporaciones. ¿Qué corporaciones? Cuando hay corporaciones justamente que se fueron arriba del afianzando... juego, arriba de Cristóbal López, yo no conozco corporación. Es maravilloso. ¿Son la víctima ellos o son los victimarios? Nunca hubo tanta concentración económica como la que generó el kirchnerismo. Está a la vista. Entonces, después te dice, a ellos la corporación que le molesta es la que opina. Si Clarín no opinara, pero sería como Canal 11. Yo digo siempre, si Canal 11 sacara un informativo contra el gobierno, al otro día tomarían conciencia que los teléfonos son un monopolio. Porque son un monopolio. Pero en silencio no hay monopolio. Monopolio es el que habla. La ley de medio tendría que decir así como único artículo: señor, el que no piense igual que nosotros será perseguido. Punto. Y firmar y ya está. Lo demás son dos pavadas. Bueno, habrá que ver ahora cómo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación ve los distintos planes de adecuación, tanto el presentado a la fuerza por el Grupo Clarín como los que presentaron, sobre todo Telefónica, o mejor dicho, Telefe, no perteneciente a Telefónica, esto es llamativísimo, y ni hablar de Grupo Vila Manzano, los principales socios en la explotación petrolera. El gobierno tenía reelección eterna de Cristina, ley de medios para que todos los medios sean oficialistas con la plata del Estado y justicia alcahueta que le llaman legítima.
Esos tres elementos era Chávez. Ganó la democracia, perdió digamos, el autoritarismo, que tenía mucho de estalinismo, mucho. Por eso yo insisto que la cámpora tiene que llamarse la Ramón Mercader, porque persiguen al que piensa distinto. Y todos se hacen los distraídos. Yo tengo ministros que han sido amigos del miran para arriba, te persiguen y miran para arriba. Digo, este gobierno probó la cuota de indignidad, la probó a fondo. Ajá. Y esto va a generar, cuando estén bien en retirada, ¿no? Cuando ya no haya un poder ni siquiera formal, ¿algún tipo de venganza? Yo no creo que haya que vengarse de nadie. Nada más que lo que han sembrado es lo que van a cosechar. ¿Vos qué pensás si mañana vas a un restaurante también en sentado? No va. Lo mismo le va a pasar a estos muchachos. Pero porque es su relación con la sociedad. Han despreciado en su soberbia a la sociedad. Después la sociedad te desprecia a vos, ¿o no? Sí, de vuelta. Sí. Volviendo, Julio, a esto de el diálogo, ¿no?, entre sectores para el futuro, para 2015. Ya se dio la semana pasada esto que llamaba la atención, el diálogo entre Sergio Massa y Daniel Scioli para lograr el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, que parecía que era algo imposible y hubo una llamada telefónica blanqueada, reconocida y un acercamiento. Y va a seguir habiendo diálogo. ¿Por qué? Porque se terminó el estalinismo. Entonces se van a encontrar todos con todos. Se terminó el poder del odio. Y ahora viene el poder de la historia. Vos fíjate, Mujica, los Tupamaros, que eran un grupo lúcido, que fue perseguido, que tiene cárcel, que tiene historia, gobiernan para todos. Y ahí tenés 11 años de cárcel, 8 en un pozo. Acá, cuando vos rascás un poquito, los Kirchner no recibían ni los derechos humanos. Y entonces se hizo un mito. Claro, cuando el relato es falso, vos tenés que sobreactuarlo. Mujica no necesita hablar de su sacrificio, porque es indiscutible, no necesita Bachelet, no necesita Lula. Lo nuestro sí, porque como el pasado es dudoso, y el presente es revolucionario, es muy fácil. Bueno, tiene que ver con la construcción del mito, ¿no? Sobre todo de... Con la construcción del bolazo, mito es en serio, digamos, esto es bolazo. Ya muchos historiadores también lo reconocen en Sarmiento, ¿no? La fabricación de un pasado, de un currículum, que lo exponga ante la sociedad de una manera que tal vez no era, bueno, algo parecido. Era Pacho Donel, fue alfonsinista, menemista y ahora es kirchnerista, y no se pone colorado, te dice que es el revisionismo. ¿Qué es el revisionismo? El oportunismo. Es maravilloso, ¿o no? Digo, alguna vez oponete. Nació oficialista, ese pobre Neuta era así, lo criticábamos. Pacho lo tiró al diablo. Hablando de revisionismo, ¿qué opina, Julio, de esta ley que acaba de votarse en diputados de la pensión para los detenidos durante la época del proceso? En realidad no solamente durante el proceso, sino previamente también al proceso. El propio gobierno peronista también genera ahora este derecho de reclamar la pensión. Me molesta, me duele. Los que entregaron su vida por la revolución, lo hicieron con mucha dignidad. Y me parece que en los 70 se exacerba una idea de que tiene un mérito mayor que el resto de la sociedad. Y eso me duele. Aunque haya mucho que lo necesite. Claro, porque digamos, se legisla para el general, ¿no? Y habrá mucha gente que, más allá de haber perdido su carrera laboral durante esos años, no ha podido... Mi mundo es ese, digamos, yo tengo exilio y secuestro, nunca hablé de esto, no me importa. Mis amigos son esos, pero creo que la dignidad no es la expresión de convertir los 70 en un sistema de prebenda. Qué sé yo, el domingo la tapa de página 2 era la iglesia y la dictadura. Yo digo, Berbisky tiene que escribir un libro, ¿cómo vivir de los 70? Porque si se le acaban los 70 no vas a saber de qué vivir. Digo, paren, muchachos, está la realidad, nuestros hijos tienen un futuro. Ni ser peronista, antiperonista, ni estar en contra o a favor de la violencia en los 70 es lo que hoy necesita nuestra sociedad. Necesitamos un hacia adelante. Y pareciera que los 70 son una fuente interminable de prebendas. Y eso va contra la gente. Yendo ahora al día a día, ¿no?, del gobierno, el principal problema que enfrenta, más allá del relato, de lo político, de todo, ¿sigue siendo el agujero de dólares que se van sobre todo por la política energética? Sí, sobre todo no, prácticamente exclusivamente por la política energética. La política energética, la inflación, el INDEC, el relato, donde vos decías, vos fijate, el kirchnerismo con Cristina privatizan
y Parrilli es miembro informante de la privatización. Se quedan con 500 millones que nunca supimos bien dónde fueron a parar. Después tatizan y nos hacen cantar la marcha porque hacemos la revolución y no le pagamos nada. Después van corriendo y le pagan. Digo, una cosa, muchachos, ustedes están desorientados. Ahora, ¿quieren que le cantemos loa por la desorientación? Claro, llama la atención. ¿Viste alguna vez una política menos coherente? Como cada decisión se toma como una gesta histórica, cuando muchas veces son decisiones contrapuestas entre sí, ¿no? Porque el haber traído a Eskenazi como accionista argentino, si a se quiere, cambio de una ganancia que se ve que le debían de otra cosa, porque nadie compró. Bueno, acá llama mucho la atención porque a partir de esa entrada de Eskenazi, que después tuvo que irse de YPF, dejando los avales que le habían dado para que entrara sin poner $1, de esa forma termina entrando Slim, por ejemplo, como accionista de YPF, y sabemos que el asesor estrella en lo económico de Slim es Abal Medina padre, es decir, uno empieza a rascar y a hilar y dice... Hay negocio por todos lados, claro. por todos lados. Y todo este negocio se lo tildan de gesta histórica. No sea que no te des cuenta. Y el juego, la multiplicación de las tragamonedas en nombre del gobierno. Digo, y después ese juego le da la tragamoneda, que es lo que más rinde en negro. Y después compran la radio, compran Radio 10, compran C5N y te persiguen. Es maravilloso. Yo nunca vi un estalinismo tan puro y claro como este. Nunca. Entonces te dicen, está Cristóbal López, pero no, mire, Carta Abierta es quien lo ha... Escuchame, flaco, el que me corre es Cristóbal, no Carta Abierta. Carta Abierta lo defiende, porque le dieron un espacio de poder a los restos de izquierda de los 70. Y a cambio de ese espacio justifican lo injustificable. Bien, Julio, ya estamos terminando, pero por último, ¿qué va a hacer Cristina en estos 2 años? Digamos? ¿Cristina sigue siendo el poder en el país, sigue mandando, sigue siendo la primera mandataria como se califica el presidente, o ya las decisiones pasan por otro lado? Antes de las PASO y de las elecciones, el poder de Cristina era dar órdenes. Después de las PASO, tiene que negociarlo. Y el hecho de Capitanich no es una Abal Medina, no es una pieza secundaria, es un gobernador. Ya el poder empieza a tener espacios propios. Y entonces Cristina algo delega, ya no tiene, entonces aparece Pichetto y dice, es decir, cada uno empieza a decir yo existo. Antes existir era la alcahuetería, que decían que era lealtad. Ahora la lealtad no es hasta la tumba. Se empiezan a correr, hay dispersión. Y ahora vuelve la dignidad de nuevo. Tardía, pero parece digna. Bien. Julio, gracias por haber estado hoy con nosotros. Era Julio Bárbaro. A ustedes también les agradecemos y la invitación es para el próximo lunes a partir de las 20 aquí en Panorama. Hasta luego.